el hotel donde las reglas cambian de noche. Nunca he tenido problemas con los hoteles antiguos. Al contrario, siempre me parecieron tranquilos, silenciosos, predecibles. Ese lugar lo encontré por necesidad, no por curiosidad. Era tarde, llovía, y el cansancio me pesaba en los huesos como si llevara días sin dormir. El anuncio decía, habitaciones disponibles, abierto las 24 horas. Nada más. Sin estrellas, sin reseñas visibles, sin fotos recientes. El edificio estaba en pie desde hacía décadas, se notaba. La fachada conservaba una elegancia cansada, como alguien que alguna vez fue importante y ahora solo cumple con existir. Las luces del vestíbulo estaban encendidas, pero eran demasiado tenues, como si iluminaran solo lo justo para no admitir que había oscuridad alrededor. Cuando entré, el sonido de la lluvia quedó atrás de golpe. El silencio dentro era espeso, no vacío, espeso. El tipo de silencio que no se rompe, solo se desplaza. La recepción estaba atendida. Eso fue lo primero que me tranquilizó. Un hombre mayor, de traje oscuro, perfectamente planchado. No sonrió, no frunció el ceño. Me miró como si ya supiera que iba a entrar desde antes de que empujara la puerta. Una noche, le dije. Asintió sin preguntar nada más. Mientras escribía mis datos, noté algo extraño. No había música ambiental. No había televisión, no había reloj visible, solo el sonido distante del edificio, pequeños crujidos que no parecían venir de las paredes, sino de dentro. Me entregó la llave, no una tarjeta, una llave pesada, metálica, con el número 317 grabado a mano. ¿Algo que deba saber?, pregunté más por cortesía que por interés. El hombre levantó la vista por primera vez. Sus ojos parecían cansados, pero no de trabajar. Cansados de explicar cosas que nadie cree. Las paredes aquí son delgadas, dijo, y el hotel es antiguo. Escuchará cosas. Le recomiendo no prestarles atención. Eso fue todo. El elevador tardó más de lo normal en subir. Cada piso se anunciaba con un golpe seco, no con un sonido electrónico. Cuando llegó al tercero, las puertas se abrieron lentamente, demasiado lentamente. El pasillo estaba alfombrado. Las luces eran amarillas, desiguales. Algunas parpadeaban, otras no encendían del todo. Y aún así, sentí que no estaba a oscuras. Sentí que me estaban viendo. Avancé hasta la habitación 317. Mientras caminaba, escuché una puerta cerrarse en algún punto del pasillo. Luego otra. No vi a nadie. Cuando introduje la llave, algo me llamó la atención. En la parte interna de la puerta, apenas visible, había una hoja pegada con cinta vieja. No la leí de inmediato. Entré, cerré, dejé mi maleta. Solo cuando el silencio volvió a acomodarse alrededor de mí, me acerqué y bajé la vista. Decía, por favor, respete las reglas del hotel. No están hechas para su comodidad. Y entonces entendí algo que no supe explicar en ese momento. Ese hotel no esperaba huéspedes. ¿Los toleraba? Intenté no mirar la mirilla. Me repetí eso varias veces, como si decirlo en voz baja pudiera convertirlo en una barrera real. Me levanté despacio, dándole la espalda a la puerta, y fui hasta el baño. Encendí la luz. El zumbido fue demasiado fuerte en comparación con el silencio del cuarto. Me miré al espejo. Tenía ojeras profundas, la cara pálida. Parecía que llevaba días ahí, no horas. Cuando apagué la luz y regresé a la habitación, algo había cambiado. La hoja del escritorio ya no decía lo mismo. Regla 5. Si el hotel se queda en silencio absoluto, no haga ruido para comprobarlo. El silencio es una respuesta. Tragué saliva, porque el hotel estaba completamente mudo. No había pasos. No había crujidos. No había viento, ni tuberías, ni nada. Ese tipo de silencio no ocurre en edificios viejos. Ese tipo de silencio ocurre cuando algo está escuchando. Un arrastre. Lento. Pesado. Venía del pasillo. No eran pasos. Era algo siendo movido contra la alfombra. Se detuvo frente a mi puerta. No tocaron. La manija giró apenas unos milímetros. Lo suficiente para hacer ruido. Lo suficiente para que yo lo notara. Desde el otro lado, alguien respiró. No rápido, no agitado,
paciente. Recordé otra regla que no estaba escrita, pero que entendí en ese momento. Si algo intenta entrar sin permiso, es porque no lo necesita. Solo quiere que tú se lo des. La respiración se detuvo. Pasaron varios segundos. Luego escuché algo peor. Mi nombre, no pronunciado con voz, pronunciado como un recuerdo mal dicho, como si alguien lo hubiera aprendido escuchándolo desde lejos. Me tapé la boca con la mano para no reaccionar. Sentí el corazón golpeándome en los oídos. La manija volvió a moverse y después se soltó. El arrastre se alejó lentamente por el pasillo. Cuando todo volvió, poco a poco, a sonar como un edificio normal, me di cuenta de que estaba temblando. Miré el reloj. Sin pensarlo, di un paso hacia la puerta y me detuve, porque del otro lado, alguien susurró: «No entres todavía». Ahí entendí que el hotel no solo tenía reglas para los huéspedes, también las tenía para lo que caminaba por sus pasillos, y yo estaba justo en medio. Me senté en la cama sin encender ninguna luz. El reloj del teléfono marcaban las 2:58 de la madrugada. Cada segundo parecía tardar más que el anterior. Fue entonces cuando lo escuché. 3:33 de la madrugada. Me quedé mirando esa hoja varios segundos. No era una advertencia común. No hablaba de incendios ni de salidas de emergencia. No decía por su seguridad. Decía exactamente lo contrario. No están hechas para su comodidad. La hoja continuaba más abajo, escrita con una tipografía irregular, como si hubiera sido cambiada muchas veces. Regla 1. Después de las 11 de la noche, no abra la puerta si escucha que tocan. Aunque crean usar su nombre, sentí una presión leve en el pecho. Miré el reloj de mi teléfono. 10:47 p.m. Pensé que era una broma, un intento barato de crear ambiente. Hay hoteles que juegan con eso, ¿no? Pero algo no encajaba. El papel estaba viejo, amarillento. Los bordes no estaban gastados por el tiempo, sino por dedos nerviosos. Seguí leyendo. Regla 2. Si escucha pasos en el pasillo que se detienen frente a su puerta, no se mueva. Los pasos no buscan entrar. Buscan que usted confirme que está ahí. Tragué saliva. El hotel seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio del vestíbulo. Tenía expectativa. Regla 3. No mire por la mirilla entre las 12 de la madrugada y las 3:33. Esa hora se me quedó clavada en la cabeza. 3:33. Dejé el papel y me senté en la cama. El colchón se hundió más de lo normal, como si alguien se hubiera levantado justo antes de que yo me sentara. Me dije que estaba cansado, que el viaje me estaba jugando trucos, que leer reglas inquietantes antes de dormir no era buena idea. A las 11:02 escuché el primer golpe. No fue fuerte, no fue insistente, fue educado. Toc, toc. Me quedé inmóvil. Recordé la regla antes incluso de pensarla. Entonces ocurrió algo peor. Sé que estás despierto, dijo una voz del otro lado. No sonaba amenazante. Sonaba cercana, como alguien intentando no despertar a otros huéspedes. Recepción, añadió. Solo necesitamos confirmar algo. No me acerqué a la puerta. No respiré más de lo necesario. El silencio regresó lentamente, como una marea que se retira. Pasaron unos segundos, quizá minutos. Cuando por fin me moví, fue para revisar la hoja otra vez. No estaba igual. Había una línea nueva, escrita con tinta fresca. Regla 4. Si responde, no intente salir de la habitación. El hotel no abre todas las puertas 2 veces. Miré la cerradura. La llave seguía puesta, y por primera vez desde que entré,
Deseé no haber elegido ese lugar para pasar la noche. No dormí de inmediato. Me quedé sentado en la cama, con la espalda rígida, escuchando el edificio. No había voces, no había televisores, solo crujidos lentos, como si el hotel se acomodara a mi presencia o la rechazara. A las 11:40 y tantos, escuché pasos en el pasillo. Eran suaves, medidos. No parecían apresurados ni erráticos. Caminaban con propósito. Se detuvieron frente a mi puerta. Recordé la regla: no moverse, no confirmar que estaba ahí. Contuve la respiración. Sentí como el aire se volvía pesado en mis pulmones. Los pasos permanecieron quietos unos segundos más, y luego siguieron su camino, alejándose con la misma calma con la que habían llegado. Cuando el sonido desapareció, solté el aire lentamente. Me levanté para tomar agua y, al hacerlo, noté algo que no estaba antes. Había otra hoja sobre el escritorio. No escuché que nadie entrara. La puerta seguía cerrada. La llave seguía puesta. La hoja era similar a la anterior, pero la tinta estaba más oscura, como si se hubiera escrito con prisa. Regla adicional: si escucha voces desde otra habitación, no intente ayudar. Los huéspedes que piden auxilio ya no son huéspedes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia la pared que colindaba con la habitación de al lado. Estaba en silencio. Demasiado. Segundos después, escuché un golpe seco al otro lado. Uno solo. Luego, una respiración, lenta, irregular. ¿Hola?, susurró alguien. ¿Hay alguien ahí? Cerré los ojos. No respondí. No me moví. La respiración se volvió más cercana, como si la persona estuviera apoyada contra la pared. Luego, un sonido húmedo, difícil de identificar. Y silencio otra vez. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en la cama, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación, que el cansancio estaba exagerando las cosas, que nadie en su sano juicio pondría reglas así en un hotel real. Pero si estás escuchando esto ahora, si alguna vez te has quedado en un lugar donde sentías que las normas no estaban hechas para protegerte, sino para mantenerte en tu sitio, me gustaría saberlo. A veces pienso que estas cosas solo continúan existiendo cuando nadie las nombra. Miré el reloj del teléfono, 12:01 de la madrugada. La mirilla estaba justo frente a mí. La sentía, como si me observara de vuelta. Y entonces entendí algo que no estaba escrito en ninguna regla. No todas las advertencias están en el papel. Algunas se sienten justo antes de cometer un error. Me alejé de la puerta sin darme cuenta. Cada músculo del cuerpo estaba tenso, como si un solo movimiento en falso pudiera llamar la atención de algo que aún no se había ido del todo. No sabía si debía creer esa voz. No entres todavía. No sonaba como una amenaza, sonaba como una advertencia. El reloj avanzó. El hotel volvió a respirar. Lo sentí en los pequeños sonidos que regresaban poco a poco. Un crujido lejano, una tubería que vibró, el murmullo distante de un elevador en algún piso inferior. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando la puerta sin parpadear. No iba a dormir. No esa noche. Fue entonces cuando escuché algo que no estaba en ninguna regla. Una llave girando. No en mi puerta. Más adelante, en el pasillo. Luego otra, y otra más. Como si varias habitaciones se estuvieran abriendo, una por una, con una calma insoportable. Ninguna puerta se cerró después. Esperé gritos, pasos, carreras, pero no ocurrió nada. Minutos después, escuché voces, no claras, no completas, fragmentos de conversaciones que no parecían dirigidas a nadie en particular. Risas bajas, un suspiro, «ya pasó». Me asomé al espacio bajo la puerta. La luz del pasillo estaba encendida, pero las sombras no se movían como deberían. Entonces alguien golpeó. No fue educado esta vez. 3 golpes secos, fuertes. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me levanté de golpe y me detuve a medio paso. Recordé todas las reglas, las escritas y las que había aprendido a sentir. Del otro lado, una voz distinta habló. «Puedes salir ahora». No sonaba como la recepción. No sonaba como un huésped. Sonaba cansada. «El hotel ya eligió», dijo. «Y no fue usted». El picaporte comenzó a girar lentamente, no como antes. Ahora, con intención. Di un paso atrás buscando algo que no sabía qué era. Entonces lo vi. En el espejo del fondo de la habitación,
Mi reflejo no se movía. Me observaba y sonreía. Ahí entendí que romper una regla no siempre significa abrir una puerta. A veces, significa quedarse. 3:35, 3:34. No volví a mirar el espejo. Sentí que, si lo hacía, algo terminaría de decidirse por mí. El picaporte dejó de moverse. La voz del pasillo no regresó. Poco a poco, el hotel volvió a sonar como un edificio normal, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé en el suelo hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por la ventana. No entró de golpe. Se coló con cuidado, como si incluso el día tuviera que respetar ciertas reglas. A las 7 en punto tocaron la puerta. Un solo golpe, firme, humano. Servicio de limpieza. Abrí. El pasillo estaba limpio, tranquilo. Ninguna puerta abierta, ninguna alfombra movida. Todo parecía normal, y eso fue lo que más me inquietó. Bajé a recepción. El hombre del traje oscuro seguía ahí, inmóvil, como si no se hubiera movido en toda la noche. Dejé la llave sobre el mostrador. ¿Todo bien con su estancia?, preguntó. No respondí. Él asintió, como si el silencio fuera la respuesta correcta. Algunas reglas cambian de noche, dijo. Otras solo se revelan. Salí sin mirar atrás. No conduje de inmediato. Me quedé dentro del coche varios minutos, esperando sentir alivio. No llegó. Desde esa noche, cada vez que me miro en un espejo con poca luz, mi reflejo tarda un segundo de más en imitarme. Y a veces, sonríe primero. Si estás escuchando esto y alguna vez te has quedado en un lugar donde sentías que algo no estaba hecho para protegerte, sino para observarte, me gustaría que lo escribieras en los comentarios. Tal vez así podamos saber cuántos salimos y cuántos se quedaron. Si decides quedarte escuchando estas historias, asegúrate de volver. No todos lo hacen. Ese hotel sigue abierto. Sigue recibiendo huéspedes. Y sigue escribiendo reglas nuevas. Algunas con nombres. Si esta historia te hizo sentir incómodo, deja un like. No para apoyar el video, sino para saber que sigues ahí. Suscríbete al canal si decides quedarte. Estas historias no siempre terminan cuando se apaga el audio. Y si algo de esto te resultó familiar, escríbelo en los comentarios. A veces confirmar que no fuiste el único es la única forma de asegurarte de que saliste.